Tiene la palabra el Grupo Popular. Señor presidente, señorías, antes de defender la posición del Grupo Parlamentario Popular en este tema tan importante para nuestra economía, en primer lugar quiero recordar que ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y yo creo que eso es un elemento que hay que tener en cuenta y hay que recordar en esta Cámara, porque si bien aquí se han dado muchos datos en relación a la evolución del número de autónomos en Asturias en relación con otras comunidades autónomas, también en la evolución del número de mujeres autónomas en relación con otras comunidades autónomas, Asturias va a la cola. Y también, antes de comenzar, pues quiero saludar a Patricia y a Rosa, representantes de AFAS y de ATA, estas asociaciones de autónomos que están luchando por los intereses de este colectivo tan importante en nuestra comunidad autónoma. En Asturias estamos hablando quizás de uno de los mayores colectivos de personas. Estamos hablando de 77.000 personas y eso que ha habido, como se ha dicho aquí, una reducción significativa en el número de autónomos de nuestra comunidad autónoma. Y es un colectivo representativo no solamente por el número de personas, sino también por lo que aportan a nuestra sociedad y por lo que aportan a nuestra economía. Yo, en este caso, solamente querría decir un dato, aunque sea simplemente como un punto. Si cada uno de los autónomos de Asturias pudiese contratar a una persona, en Asturias no tendríamos actualmente desempleo, salvo lo que es el desempleo estructural. Dicho esto, nosotros defendemos que desde todas las administraciones tienen que ponerse en marcha todas aquellas medidas que les ayuden a desarrollar sus actuaciones y a desarrollar su actividad empresarial. Y una de las administraciones fundamentales, y es en la que estamos hoy aquí, es en el Principado de Asturias. Y, señor Prendes, tengo que decirle que lo que veo es que al Principado de Asturias hay un conjunto de solicitudes, pero, sin embargo, si nos ponemos a cuantificar económicamente medidas que realmente sean definidas y concretas para los autónomos, vemos mayor concreción en el programa suyo nacional, que es lo que nos pone en el punto 6, que en el programa autonómico. Es decir, ¿por qué no habla usted de aumentar las bonificaciones en seguridad social en la comunidad autónoma? Que eso es posible. Es decir, dentro de la competencia, la comunidad autónoma podría sacar convocatorias pues para ayudar a los autónomos en sus cotizaciones a la seguridad social. Es decir, como elemento general, echamos un poco de menos el pedir un poco más, o bastante más, al Gobierno del Principado de Asturias, que es precisamente el que menos ha hecho por este colectivo en los últimos años. Yo recuerdo que creo que mi primera intervención en este pleno fue defender la ley de apoyo a pymes y autónomos. Estamos 4 años después, más de 4 años después, y en Asturias no hay ley de pymes y autónomos, ni la va a haber. Porque realmente yo siempre he dicho que el Gobierno socialista y el Partido Socialista nunca ha creído en la necesidad de esta norma. ¿Por qué? Porque así pueden hacer lo que ellos estiman oportuno en vez de lo que realmente le interesa a las pymes y a los autónomos. Pero nosotros defendemos la existencia de esta ley de pymes y autónomos y consideramos que debería ser traída otra nueva ley, otro nuevo proyecto de ley, porque la verdad que el que se trajo aquí unos meses atrás podemos definirlo de muchas cosas menos de un proyecto realmente serio y trabajado de apoyo a las pymes y a los autónomos. El plan de fomento de consolidación del trabajo autónomo, pues creemos que es fundamental, pero no solamente como maquillaje, sino realmente con medidas claras y concisas de apoyo a los 77.000 autónomos actuales o los que tienen que venir o que necesitamos en nuestra comunidad autónoma. Asesoramiento, formación, financiación, simplificación, pero es que falta internacionalización, falta innovación, faltan nuevas tecnologías, porque si comparamos las convocatorias que se hacen para otros colectivos, por ejemplo, de incorporación de innovación y nuevas tecnologías o en formación de otros colectivos en comparación con los autónomos, se ve la poca importancia que le da este Gobierno a este colectivo tan importante para nuestra economía. En cuanto al considerar la posibilidad de que los autónomos dependientes adquieran otro tipo de apoyos, hay que considerar
la evolución del colectivo de autónomos. El mundo está cambiando, los autónomos están cambiando también y desde las administraciones hay que darle todos los apoyos para que puedan ver garantizados sus derechos y también en el caso de los autónomos dependientes. La representatividad, algunos vienen ahora a decirnos que llevan meses, otros llevamos años exigiendo el reconocimiento de la representatividad de estos colectivos, la creación de ese Consejo del Autónomo, no como un órgano de estos chiringuitos socialistas, sino como un órgano real de representación de los colectivos de autónomos y, por supuesto, también llevamos muchos años demandando la participación de los representantes de los autónomos en la concertación social. En cuanto al sexto punto, vamos a pedir la separación por puntos, los 5 primeros y el sexto aparte. Primero, señor Prendes, es que no deja usted de sorprenderme, porque es que usted es capaz de sorber y soplar en el mismo día. Porque es que en su primera intervención nos contó aquí un speech sobre si se podía hablar o no con el Parlamento, con el Gobierno de España, y ahora resulta que nos viene usted a instar al Gobierno de España. Es decir, sorbe y sopla. Pero es que luego, además, si nos ponemos... Voy finalizando, señor presidente. Si nos ponemos a analizar los diferentes puntos... hombre, señor Prendes, un poco de mesura, vamos a decir, porque es que traernos su programa electoral para que lo votemos todos aquí, y no el programa electoral de las elecciones autonómicas, sino el que ustedes han presentado, y tengo por aquí algún documento, en el pasado mes de octubre, donde aparecen algunos de los puntos que precisamente aparecen aquí. Hombre, yo creo que hay que tener un poco de pudor, y si usted quiere hacer mítines, haga usted mítines, pero no nos traiga a la Junta sus propuestas para las elecciones a las que usted concurre. Y además, independientemente de la forma, voy a entrar en un tema de fondo. Es decir, usted, por ejemplo, nos habla aquí de la tarifa plana de 50 euros. Por favor, echen las cuentas, porque yo las he echado. El Partido Popular, por ley, el pasado mes de septiembre aprobó la Ley de Apoyo al Trabajo Autónomo y a la Economía Social, señor Prendes. Y en el caso concreto de la tarifa plana que usted nos pone aquí, yo le tengo que decir que un joven menor de 30 años o una mujer hasta 35 años o una persona con discapacidad hasta 35 años, hoy en día, con lo que está ya aprobado y publicado, tendría un ahorro de 3.488 euros en el caso que estuviese por la base mínima de cotización. Finalizo, señor presidente. Sin embargo, con lo que ustedes nos proponen, 2.534, 1.000 euros más tendría que pagar este autónomo joven. Y si estuviéramos con mayores de 30 años, lo que ustedes nos proponen son 2.534 y ahora mismo tienen una reducción de 2.536. Por lo menos, señor Prendes, antes de intentarnos colocar su programa electoral, eche usted las cuentas. Muchas gracias.